Voy a arrancar así sin previa presentación y hacemos un intento en un rato para comenzar. Lo que hicimos es una especie de panorama sobre el devenir del diseño, tal vez desde los años 50 en adelante, para ir mostrándoles algunas de las piezas de documentación que usualmente conocemos, por ejemplo, la carátula de esta revista, y nos falta un montón de información del interior. Esta revista es un manifiesto visual de la época de los concretos. La verdad es que es una belleza navegar por estas páginas. Imagínense que esto es de los años 50, precisamente del 51. Está desarrollado por Tomás Maldonado, Lito, Méndez Mosquera, un grupo gráfico que venía a plantear cómo iba a ser el diseño gráfico a partir tal vez de una resolución geométrica más de vanguardia, con tipografías de palo seco, es decir, que no tuviesen serif, y cada una de estas puestas gráficas, que además hoy en día se ven contemporáneas, en su momento tenían que ver con una ruptura de lo que venía a ser, si se quiere, el estilo gráfico y visual de revistas como Caras y Caretas, que vienen más de un oficio imprentero, de la ilustración y demás. Fíjense en el tratamiento de las imágenes, como una fotografía en blanco y negro, ahí dicen Tomás Maldonado, tal cual, empieza a tomar un montón de valor gráfico en estas puestas, y lo interesante que es pensar estas diagramaciones como complemento de lo que se nos enseñó siempre, que siempre fue la carátula. Luego tenemos la parte de publicidades, que nos parece súper interesante porque es otra forma de navegar por las diferentes agencias, empresas y entes que tienen que ver con la renovación. Por ejemplo, acá tenemos a Interior, que son los mismos que después se reformulan y con su Ciaxel van a hacer Interior Forma. Tenemos a Plastiversal, que es una marca que tuvo una gráfica concreta muy, muy interesante. Tenemos a AIM con este tipo de asientos, siempre sintéticos, muy vinculados, si se quiere, a César Danelo y a Clusellas. Y esta es la revista número 1, que luego se va a reformular en este sentido para convertirse en la revista número 2, 3, que ahí cambiaría la puesta gráfica. Fíjense qué interesante cómo van cambiando acá las concepciones de diagramación y cómo esto que nosotros vemos hoy en día es parte de la herencia contemporánea que se fue gestando en los años 50. De diseño argentino se habla un montón, sobre todo con diferentes posturas desde el origen. Digamos, también acá estaría buenísimo pensar a qué le llamamos diseño, pero sin embargo, esta idea específica de hablar de diseño con una palabra, con un manifiesto, con una definición propia, empieza en la época de Tomás Maldonado. Él es uno de los que genera los primeros escritos de la disciplina, y nos pareció interesante partir desde acá con esta especie de narrativa histórica. Este grupo de autores no venían solos, estaban muy vinculados con otras disciplinas artísticas. Por ejemplo, acá tenemos la agrupación Nueva Música, que es un grupo de experimentales sonoros que también van a renovar el imaginario, en este caso musical, desde lo que va a ser la música concreta, posteriormente reformulada música electrónica, y acá también cuentan con una marca y con una gráfica de Tomás Maldonado. Piensen que Tomás Maldonado es uno de los que va a sembrar la idea de diseño acá en Argentina y luego va a dirigir la escuela de la ULM en la Alemania. Acá tenemos otras piezas que también tienen que ver con esta vinculación en las diferentes áreas. Esto particularmente es una exposición, si se quiere, como integral, en el sentido de que aparecen las artes visuales con la pintura, la escultura, la arquitectura, el urbanismo, y también estaba presente el diseño de mobiliario. En este caso tomaban uno de los espacios míticos de Buenos Aires, como era Gatti Chávez, y se desarrollaban estas exposiciones. Bueno, acá cuesta un poco mostrarlo, pero imagínense para la época este tipo de piezas gráficas de divulgación, donde además ellos mismos demostraban cuál era el pensamiento de la arquitectura, de la renovación en las diferentes áreas visuales. Y hablando un poco de renovación, acá hay una pieza muy linda para nosotros,
que es la Carta de Atenas, es también un manifiesto arquitectónico basado en SIAM, que es la SIAM es una agrupación internacional de arquitectura de vanguardia, arquitectura moderna, y a partir de eso se genera una traducción que luego se edita y se empieza a publicar acá en Argentina. Entonces, miren lo que son las numeraciones de página, los blancos que aparecen, súper interesantes. Y en este sentido, también esta diagramación que es compuesta frente-dorso, de hecho empieza a leerse desde el dorso y termina en este frente, con una I en el lomo, es una de las piecitas que más nos interesaban destacar o poner en evidencia en este desarrollo. Pensando un poco en esta integralidad, aparece, por ejemplo, ARPA, que es una empresa específicamente de mobiliario y equipamiento, y piensen un poco en el uso de tintas, de gráficas plenas, que estábamos viendo en la revista Nueva Visión 1, y cómo esta pieza de Méndez Mosquera, que en este momento está prefundando Cícero, está trabajando desde Axis, que es la agencia que tenían con Lito, Méndez Mosquera y Tomás Maldonado, empiezan a desarrollar este tipo de folletos promocionales para lo que va a ser el universo utilitario. Entonces estamos viendo ahí el uso también de tintas, de superposición de colores, de cromatismos, colores plenos y demás. Piensen que estamos en los años 50 con estos resaltados, con esta espacialidad también, la diagramación. Voy a tratar de alejarme un poco así lo ven completo, lo giro y luego vuelvo. Y acá tenemos otra de las piezas de un personaje que para nosotros es muy importante en la historia argentina y tal vez bastante desconocido, que es Tom Gonda. Tom Gonda es un húngaro que estuvo acá en el momento también de los concretos, desarrolla específicamente para esta galería, que es la Galería Krai, una galería que ya partió con la concepción de las artes integrales, este tipo de folletos. Entonces, quiero ir mostrándoles cómo son los interiores y cómo una pieza de esta también, en este uso de la fotografía, la superposición y demás, va armando sistemas. Entonces, la parte histórica no solamente se refiere a lo que viene a ser la gráfica en sí misma, sino todo el movimiento teórico que está acompañado con este movimiento, con este momento clave de transformación. Y esto que estamos viendo acá, tal vez para ambientes más específicos de la cultura, lo podemos ver también aplicado en una pieza que es de venta de un edificio. Digamos, acá estamos promocionando la venta de departamentos en propiedad horizontal. Creo que ella representa un montón el imaginario social de la época y cómo esta piecita que es clave, es una de las primeras eh, del grupo Axis, se convierte en una referencia gráfica para nosotros a nivel histórico. En ese momento era simplemente, o ni más ni menos, que la venta de departamentos. A mí me gusta muchísimo también estas tipografías sans serif al estilo capitular. Ahí Nina dice, quiero diseñar así, creo que muchos. Y acá tenemos otra pieza, tal vez ya un poquito más arriesgada, y marcando, si quiere, un eje de transformación con los años 60, donde ya este juego óptico, gráfico, de coloración, entrando a un sistema más lúdico, más, si se quiere, prediteliano, es el paso entre este movimiento concreto y lo que va a venir después. Fíjense, ya empieza el mundo de la geometría a estar presente de una manera mucho más artística, más arriesgada. Y de esa forma también nos metemos en esta salutación de fin de año, que prácticamente la podríamos considerar
una obra de arte, y esta es del gran Fernández Muro para Subyard. 57. Esto que estamos viendo es Epicentro Buenos Aires, y ahora nos vamos a trasladar un poco a las montañas, a lo que va a ser la Feria de América. Feria de América se plantea en el año 53, se va a desarrollar en el 54, es una feria industrial de carácter monumental, que aglomera todo lo que va a ser el poderío y el desarrollo de producción de Latinoamérica, centrado en lo que va a ser una gran feria instalada en el Parque San Martín de Mendoza. Esta feria, como bien lo dice acá, en Mendoza, al pie de la Concagua, es sin duda lo que va a dar origen al desarrollo gráfico y al desarrollo industrial en Mendoza con la concepción de diseño, y luego decanta en la primera escuela de diseño de Argentina que se ubica en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo. Fíjense en este detalle, primero las grillas, el uso de la tipografía. En este momento conseguir estas fuentes tipográficas no tiene nada que ver con la computación de hoy en día, y cómo una línea pasa de la tapa a una página, generando también, si se quiere, un vector que luego va a atravesar la pieza esta. Ahí me van a ayudar para mostrarles mejor unos originales. Esto que estamos viendo acá impreso, imagínense la época, se construía de esta manera. Son maquetas gráficas donde cada una de estos elementos están realizados manualmente, es casi una artesanía, por decirlo de una manera. Estos son originales de época, muy difíciles de conseguir. Ahí pueden ver un poco el uso del lápiz, de las piecitas pegadas, de cómo se usaban las tipografías y se ensamblaban los mensajes. Ahí dice Estudio Poncho, hermoso, sin duda. Y acá tenemos, por ejemplo, otra de los originales, donde se ve ya en témpera cómo se diagramaban los banderines. Entonces tenemos incluso hasta la proporción que utilizaban cuando eran banderines largos, banderines medios o estos cortos. Y en este caso también tenemos otro original, pero esto ya es directamente de un sello postal. Fíjense lo que es el esquema gráfico y cómo se va componiendo esta imagen. Entonces, esto que le estamos mostrando acá, del año 54, es parte de la herencia que sucede en Mendoza y que da pie a la primera escuela de diseño argentina. De paso aprovecho a contarles que hace poco salió un libro que se llama Intermitencia, editado por Juan Ruades y yo, y ese libro cuenta el devenir del diseño en el oeste argentino y es muy interesante. De hecho está gratuito online para que ustedes lo puedan visitar. Pasando de este momento de los concretos a esta pieza, que tal vez es una pieza muy interesante en la inflexión del diseño, podemos ver cómo empieza a aparecer la idea de manuales de marca, de diseño empresarial y demás. Esto es del grupo Onda, particularmente de Carlos Fracchia y Rafael Iglesia. Se considera el primer manual de marca de Argentina. Esta es la maqueta original también. Aquí está firmado por los autores. Este es el momento donde la familia Ditela contrata arquitectos y diseñadores para darle lugar a lo que va a ser una nueva escala en el desarrollo de su empresa. Es una gran empresa argentina. Sabemos que la herencia de los Ditela no solamente está en el ámbito de lo productivo, sino que se fue ligando a lo artístico, a lo educativo, y hoy en día incluso está la Universidad Ditela, y tal vez Ditela generó uno de los momentos claves en la historia cultural argentina más importante y más referenciado a nivel internacional. Fíjense lo que son estas páginas con estas bandas, que luego van a hacer referencia también a esta marca, a este isotipo, cómo se va construyendo esta S. Inicialmente la S eran solamente las 3 barras y tuvieron que generar este trazado para que al colocar el signo dentro de los vehículos o los capot no tuviesen ningún problema. Acá estamos viendo un poco el replanteo de la página en lápiz, algo que usualmente hacemos nosotros en las diferentes variantes gráficas.
y es muy interesante también ver cómo se iban pensando e instalando estos sistemas de cartelerías que tienen mucho que ver con la época, si se quiere, entre el 30 y el 50, de carteles pintados a mano, volumétricos, más vinculados al neón y demás. Fíjense en las variantes de estos signos de marcas que no son los que usualmente conocemos. Y acá tenemos, por ejemplo, una de las explicaciones de cómo debería aplicarse la coloración o una de estos señalamientos. Así damos lugar, saliendo de lo que va a ser esta instancia del Grupo Onda, clave, importantísima para la historia del diseño argentino y tal vez no tan reconocida en términos académicos, a algo que va a ser Agens. En un momento en que Guido Di Tella les propone a los integrantes de Onda formar un departamento de diseño interno en la empresa, ellos deciden no aceptar para mantenerse libres, independientes y manejar su cartera de clientes, y entonces eso da lugar a la creación de Agens, que es la agencia de diseño interna de la empresa Siam Di Tella. Esta empresa, también lentamente reconocida dentro de la historia de nuestro país, si se quiere, es la que aúna el imaginario o el rigor que planteaba a nivel estructural el Grupo Onda con lo que va a ser el Instituto Torcuato Di Tella. Piensen que el Instituto Torcuato Di Tella es el epicentro de la manifestación artística en Buenos Aires en los años 60, y este espacio, me refiero a Agens, va a albergar a los principales diseñadores como Juan Carlos Di Stefano, que sin duda es uno de los padres del diseño nacional y uno de los grandes momentos, si se quiere, a nivel histórico, y ellos van a ir canalizando todo este desarrollo óptico, cinético, geométrico y demás, en una especie de vinculación entre lo comercial, lo publicitario y lo cultural artístico. Creo que hay frases como esta que defienden muy bien lo que ha sido Argentina en cuanto a una potencia económica y de desarrollo. Acá vamos a ir pasando a estas carpetas que tenemos. Esta la desocupamos. Acá, por ejemplo, tenemos una fotocopia que está toda indicada con quiénes eran los integrantes de esta agencia. Nos parece muy lindo también ver esta imagen porque siempre se está repensando cuál es el rol de los diferentes integrantes de un equipo y cómo se aborda la historia. Usualmente nosotros nos quedamos siempre con el director de una agencia como gran referente o autor, si se quiere, del imaginario gráfico, y a partir de esto podemos ir entrando o adentrando en los diferentes roles, tanto un fotógrafo, un escritor, alguien que hace la parte más de originales, el maquetado, la parte de dirección de arte y demás. Y me parece buenísimo, acá dice, esa foto la sacó mi papá, impresionante, saludos a tu papá. Y acá vamos viendo también cuántas mujeres integraban el equipo, como para también empezar a repensar o a volver parte importante el rol de las mujeres dentro de la historia del diseño. En este espacio donde circuló González Ruiz, Di Stefano, Shakespeare, también pasó América Sánchez. América Sánchez en este momento se llamaba Juan Carlos Pérez, luego viajar a España, instalarse precisamente en Barcelona, donde ya va a cambiar de nombre, a partir del fallecimiento de su madre, va a adoptar el nombre de América Sánchez. Y acá tenemos otra pieza gráfica desarrollada, específicamente esta es para Inverco, que es un área de inversiones que tenía Siam. Fíjense cómo la tipografía deviene de la máquina de escribir, cómo es este uso de los lingotes y cómo también esto que estamos diciendo de los juegos ópticos gráficos son la materia prima para el desarrollo de estas piezas. Acá estamos hablando de otra empresa que es Celulosa Argentina,
en la cual se desarrollaron un montón de aplicaciones a partir de esto. Miren muy bien este trazado tipográfico, este efecto, y ahora nos vamos a trasladar de una u otra manera a lo que va a ser el Instituto Torcuato Di Tella, donde va a estar el Departamento de Diseño Gráfico, tal vez uno de los espacios más emblemáticos y reconocidos de la historia gráfica argentina. Acá elegimos algunas piezas, particularmente aquellas que conocemos, por ejemplo, de esta manera. Sin duda, el equipo que integró el Di Tella en este momento, el Di Tella gráfico, es clave para repensar este periodo. Estamos hablando de Rubén Fontana, uno de los padres de la tipografía argentina, de Juan Carlos Di Stefano como el director del equipo, de Fresán, de Coppola, y lo que queríamos mostrar particularmente es cómo esto que nosotros conocemos, a nivel siempre de cursos, publicaciones y demás, como esta imagen estática, en realidad estamos hablando de una pieza, si se quiere, transformable. Entonces, esta situación da lugar a un montón de cambios en los que el diseño ya no se convierte en lo que estábamos viendo al principio, en una imagen con una diagonal, sino en una pieza interactiva, donde tienen plenos de color, donde la tipografía se convierte también en imagen. Acá hay un cambio muy radical en lo que venía a ser la historia de la gráfica, donde se utilizaba la figura fondo, y de pronto aparece la tipografía como figura. Entonces, esta pieza, que tal vez tiene un dorso minimalista y aparece de esta manera, se puede ir transformando y dándonos diferentes lecturas que no tienen nada que ver con una imagen de libro. Por eso queríamos mostrarles este tipo de materiales. Existe también, hablando un poco de la tipografía como elemento principal, otras piezas gráficas que se componen de esta manera. Son muy relacionados o están muy relacionadas con lo que es la parte de los afiches también del Di Tella. Es un sistema, siempre manejan la misma modulación, son muy pocos los catálogos que salen de sistema. La tipografía, sin duda, un trabajo maestro, y de esta manera, lo que nosotros solemos ver de esta forma, nos damos cuenta que son elementos de complementación, que incluso, piensen esto, en un display, en un lugar de exhibición, estas piezas terminan de armar grandes mensajes expositivos en los mismos lugares donde se vende, se entrega o se distribuye este tipo de catálogos. Y acá quería mostrarles particularmente algunas de las piezas de Julio Lepar, que esta es una obra, seguramente es Contorsión, donde él trabaja con estas líneas, con bandas metálicas espejadas, y al tener estos movimientos mecánicos generan una distorsión, una transformación, que si se quiere se relaciona muchísimo con la parte gráfica óptica que estuvimos viendo recién con las tipografías. Este mismo juego tipográfico lo podemos también apreciar en esta pieza, donde también la coloración tiene un significado. Están hablando de cine americano, y vemos como un positivo o negativo en cuanto a coloración. Piense que también las mismas películas, la misma forma de trabajo, se reducía al mínimo de los elementos técnicos, también con el cambio de la tinta se podía lograr diferentes variantes, pero siempre estamos hablando de recursos muy primitivos, muy precarios, económicos. Esto es realmente una joya. Bueno, ahora está plastificado para su cuidado. Es una pieza manual, artesanal, que se realizó, está entelada. Esto que ven acá es una tela símil madera, ahí se puede apreciar mejor, donde el rótulo está engrampado y habla de surrealismo en la Argentina. Esto realmente es una pieza maestra que tiene una aventura muy grande detrás. Piensen que en este momento el desarrollo de una gráfica así implicaba el uso de un montón de fuentes tipográficas muy difíciles de conseguir, y el equipo técnico tuvo que ir
pidiendo imprenta por imprenta los tipos móviles para poder armar esta especie de catálogo hiperkinético, ecléctico y demás, con usos de tipografías, con juegos de impresiones en blanco, que solamente se ven, este es un caso, ¿no? Tenemos una hoja que leemos ahí en negro sobre blanco, pero al girar la hoja, o la página mejor dicho, encontramos que la tipografía negra se empieza a leer sobre el fondo, la tipografía blanca se empieza a leer sobre el fondo negro. Entonces, este juego de contraste más la cantidad de variables tipográficas, vayan ustedes viendo cuántas tipografías distintas se encuentran, cuántos usos diferentes aparecen en una publicación de este tipo, y piensen esto también como un manifiesto, si se quiere, de la importancia de la tipografía, de la palabra, de la escritura en las piezas gráficas. Entonces, bueno, acá estamos mostrando una de las grandes piezas del diseño experimental. Por supuesto, esto es artesanal, es limitado, no existe en cantidad, y da lugar a un montón de lecturas y pensamientos también, incluso desde el oficio. Esto que estamos viendo acá, que acá Jorgelina Bambi está poniendo sobre la mesa, es una muestra que sucedió dentro del Ditela, también un episodio olvidado para que ustedes sepan que usualmente la historiografía revisa casi todo desde las artes visuales, y acá encontramos la agencia MECA, que es en su momento una gran agencia publicitaria que se dedicaban a carteles pintados en la calle, donde ellos realizan la fiesta del afiche, 40 años de la compañía MECA. Este hermoso póster, afiche o vía pública es desarrollado por Ronald Shakespeare y Palito González Ruiz. De hecho, en un libro que editamos hace poco con Malva, que se llama Ideas Materiales, pueden ver las diferentes variables de esta onomatopeya, donde tienen diferentes mensajes para formatos de afiche. Y acá están viendo un poco la historia de la publicidad, donde tenemos personajes como, por ejemplo, esta gráfica de Machó, clave, también. Él es un artista visual muy importante, un pintor, pero también fue diseñador gráfico. Acá tenemos el Gran Maussan, tenemos PUM en el ojo, una agencia también pionera en esta idea de la renovación de la imagen. Y vayan viendo ustedes cuántas imágenes, o mejor dicho, cuántas referencias aún nos faltan por complementar en esta idea de la historia gráfica argentina. Sin duda, la participación de los ilustradores, de los pintores, es muy relevante en esta época, y vemos algunos carteles más tradicionales, como podría ser este, y otros, si se quiere, más geométricos, futuristas, más arriesgados, como este otro de PUM en el ojo. De esta manera, podemos ir también paseando por otras piezas gráficas. Acá nos vamos a ayudar para poder mostrárselas mejor. Son estos afiches del Instituto Ditela, estábamos hablando de diferentes formatos. En este caso, es una de las primeras exposiciones que hacen y tiene que ver con el arte prehispánico. El mismo afiche fue variando y se presentan diferentes sistemas de colores. Acá tenemos otras de las piezas, muy interesante. Esta es una obra de Di Stefano. Me gustaría mostrarles en detalle. Primero estamos hablando de un tema como neurología en los 60, y de pronto estamos trabajando con una imagen visual de este tamaño y de esta calidad. El Instituto Ditela tenía diferentes áreas. Nosotros la conocemos mucho más por la parte artística, pero también existían parte de sociología, economía, ciencias, investigación. Entonces, ahí estamos viendo la firma de Di Stefano, y nuevamente el uso de esta tipografía moderna para un afiche de neurología. Bueno, acá vamos a ver otra de las piezas, muy bella,
que tiene que ver con la editorial del instituto. Es otra de las áreas donde se generaban las publicaciones, la parte más literaria, poética, ensayos y demás. Ahí estamos viendo la firma. Y esto que se ve acá en una pluma, por suerte encontramos en el archivo de Norberto Coppola el original, y tiene encima este esgrafiado, muy lindo también, con juegos de tinta, que con 3 coloraciones genera este nivel de calidad. Acá estamos viendo ahí a otra de las piezas gráficas. Esta para nosotros es importantísima, sobre todo porque cruza este imaginario de lo latinoamericano con esta idea más tecnológica, si se quiere, a partir de estas tipografías, el uso de la fotografía tramada, el entintado, porque el papel es blanco, pero hay una base de color ocre, y este color ocre además tiene que ver con el sistema gráfico que va a organizar la serie ocre del instituto. Ahí comentan vanguardia, pero además de vanguardia es concepto porque estamos hablando de controversia. ¿Y qué mayor controversia entre la tecnología y los 60? Creo que esto es 62, así que también es para nosotros una de las piezas claves donde vamos entendiendo y navegando un poco sobre el diseño argentino. Bueno, esto primero que nada es increíble verlo en vivo. Tal vez la cámara no permite ver tanto el relieve de las tintas y el juego óptico. Esto es un Di Stefano original del 64. Y acá con la misma base visual, en diferentes coloraciones de tinta, van componiendo este juego óptico. Y encima aparece una nueva pasada de tinta que es en blanco. Esto es para el CLAEM, que es el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, que es el área sonora experimental dentro del instituto. Y para el mismo espacio, ahora vamos a ver otra de las piezas gráficas. Esto es como un policelo, exactamente. Pero esto específicamente es dentro del CLAEM para el concurso de becas. Y acá volvemos al cartel del catálogo que estuvimos visitando recién, y donde este juego tipográfico cada vez se convierte más en forma. Esta es una exposición muy importante porque además es la que nos representa en Nueva York en lo que va a ser America Society, y es además una pieza admirada a nivel internacional, sin duda vista por curadores en épocas como los del MoMA. Ahora vamos a pasar a otro espacio, específicamente que es la agencia Cícero. Cícero, que se ubicaba muy cerca del Instituto de Itela, estaba dirigida por Méndez Mosquera. En ese lugar trabajaron personas de la talla de Lala Méndez Mosquera, de Sara Torosiam, y particularmente Ángela Basallo, una amiga a quien respetamos muchísimo en cuanto a su propuesta gráfica y también a la calidad humana que tuvo siempre con la profesión. Y podemos ver cómo este imaginario del pop, que tal vez manejaba también Edgardo Jiménez, de la Vega y demás, se va transmitiendo, se va colando en diferentes piezas, en este caso empresarial, para la firma Ducilo. Entonces, esto que vemos acá se entrega de esta manera y al abrirlo la espuma crece y nos encontramos con esta puesta caligráfica también impresionante para la época. Y acá ya está el uso del aerógrafo, de estas imágenes sintéticas mucho más vinculadas al pop y demás. Para ellos,
lo dinámico, la transformación, el movimiento juvenil y demás era una constante que también forma parte de todo lo que va a ser la renovación de estas empresas jóvenes. Entonces, estamos viendo acá cómo Extexa promueve sus telas, sus ropas, de esta manera. Un labio cerrado, una boca abierta. A nivel gráfico estamos hablando simplemente de 2 tintas, y lo que nos gustaba de este tipo de selección de documentos era también contarles que lo que vemos de la historia del diseño siempre es una parcialidad, es como una especie de recorte muy limitado, donde la existencia de un archivo de esta característica nos permite empezar a tener una mayor profundidad, mayores referencias, mayor impacto sobre nuestra propia historia. Acá también estamos viendo un Ángela Vasallo original, en este caso es una revista que se llama Envases Modernos. Esta pieza gráfica, junto a otras, se exhibió en la muestra Matrices, Mujeres del Diseño Argentino, una exposición que realizamos en el CCK en marzo de este año, que se cerró con la pandemia, y hace poco Sebastián Rodríguez, parte del equipo ejecutivo acá de la Fundación, logró junto a la gente de Industrias Creativas de la provincia de Buenos Aires transformarla en una exposición digital. Así que la pueden navegar, está súper interesante. Ahora vamos a abrir alguna página al azar, tenga alguna visual, para ver qué nos podemos llegar a encontrar en este lugar, y en esta doble página que trata simplemente de celofán, barrera de aromas, y tenemos acá esta fotografía. Piensen que los fotógrafos que interactuaban con ellos eran de la talla de Humberto Rivas. Acá tenemos a Calondi, que es Héctor Compairet, un arquitecto que también formó parte de Agens, un tipo muy lúcido, crítico, que se dedicó también a esta especie de historietas vinculadas siempre al diseño, a la arquitectura, a la producción, al desarrollo industrial, y siempre desde una mirada reflexiva muy particular. Entonces, tenemos acá una de sus historietas, y esto es parte visual y muy aleatoria de lo que podemos llegar a encontrar en cualquiera de estas ediciones. Bueno, ahí dice año 69. Y tenemos esta otra también. Tomo un poco de aire mientras les muestro la revista, pero creo que lo interesante de todo esto es saber que un archivo nos va a permitir encontrar un montón de nuevas referencias, de nuevos relatos, leer de maneras muy distintas la historia del diseño, saber que no se trata de algo que se ve de simple forma, sino que hay que navegarlo, bucearlo, encontrarlo de muchas maneras. Acá vamos a mostrarles una de las piezas preferidas de la Fundación, por su tamaño, por su carácter y demás. Este objeto es una salutación de fin de año que realizó Raúl Shakespeare para Cícero Publicidad, y es un tarjetón tamaño 1:1, a ver, ahí lo vamos a abrir, que te permitía colgártelo en el cinturón del pantalón, y de repente tenías un Oxford en tintas fluo muy interesante, y que tiene un mensaje también que es muy de la época, muy de la juventud, de este momento de transformación anterior, si se quiere, al proceso militar, y donde dice: camina a festejar hombre, camina a festejar mujer, Cícero Publicidad 1970. Estamos hablando de uno de los lugares más revolucionarios de este momento.
Esta época, que está liderada por Méndez Mosquera en cuanto a la publicidad, va a empezar a cruzarse con otro momento que tiene que ver con el proceso militar, con la dictadura argentina, y en el medio de eso también con un desarrollo arquitectónico, urbanístico muy fuerte. Acá estamos viendo el manual del Mundial 78. Esta selección es particularmente para un amigo que insistió en que quería ver fútbol en la selección gráfica, así que luego de charlar de estrategias, de cómo se manejan los partidos, empezamos nosotros a pensar cómo se maneja la comunicación de un evento mundial. En este sentido, creo que todos conocemos ese afiche histórico que hizo Romero y López, especialmente Eduardo López para el Mundial, este afiche hecho también en puntos, eh, donde aparece una persona festejando con las manos en alto, que luego fue repensado, si se quiere, como una especie de atraque o atraco militar. Y esto que estamos viendo acá es el sistema que hace la agencia MMLB, que es Méndez Mosquera Bonciep, donde van a trabajar con estos puntos para armar sobre chapas perforadas las diferentes cartelerías, mensajes y demás que se van a realizar acá para cada uno de los estadios del Mundial. Una figura clave en el desarrollo de esto es Gustavo Pedrosa, también una persona muy vinculada con el desarrollo de la disciplina acá en Argentina. Y este imaginario de cartelerías, de mensajes, de iconos, de isotipos, etcétera, más el desarrollo de todo el equipamiento integral, que era desde las butacas hasta los parasoles, va a estar marcado también por un momento de desarrollo urbanístico muy grande en el país. Entonces, bueno, yo ahí apenas les pude mostrar algunas imágenes, pero estamos hablando de un manual bastante corpulento que tiene un montón de imágenes. Acá pasamos a presentarles otra de las piezas que desarrolla Gustavo Pedrosa. Miren cómo es el uso de la imagen tipográfica. Esto particularmente es para la empresa Techin. Estamos hablando ya de comienzo del 80. Ahí hablan del píxel que leían las tarjetas de computadora. Eso podría ser, y también tenía mucha relación a un sistema que se llamaba, o se llamó fototrama, que al igual o semejante que este eran elementos sueltos que calzaban sobre una retícula, en el caso de fototrama eran cuadrados, mucho más cercano a la idea del píxel contemporáneo, donde se ensamblaban y se armaban grandes gigantografías. Esto es para mostrarles un vínculo entre Gustavo Pedrosa, uno de los autores del manual, y posteriormente. Ahí me están diciendo que me estoy quedando sin batería, así que vamos a ver cómo hacemos. Esto es también para el Mundial, desarrollado por González Ruiz, por Gladys González y María Inés López. Ellas ganaron el concurso local para la imagen del Mundial de Fútbol en Mendoza, y ellas mismas, egresadas de la Universidad de Cuyo, van a ser también autoras de un montón de imágenes que tienen que ver con esta industria mendocina que es la cerveza. Siempre hemos estado más reconocidos, si se quiere, por la cultura del vino. Ahí lo vimos a Julio conectado, por ejemplo, con el estudio Logos. Pero en este caso estamos hablando de la fiesta provincial de la cerveza. Fíjense qué hermosa esta imagen. Y acá tenemos otro de los afiches para la cervecería Andes. Esto estamos en Mendoza y vamos a hacer un salto a Córdoba, donde una empresa como la ICA, Industrias Kaiser Argentina, va a permitir el desarrollo de toda una escena muy interesante de creativos, entre ellos Lolo Mengual, que van a desarrollar estas revistas que se llaman Gacetica. Son las revistas para difusión interna de la empresa. Me gustaría destacar la calidad de las fotografías que utilizaban, la calidad de las impresiones, la diferencia que hay entre edición y edición.
Acá, por ejemplo, podemos ver la firma de Amengual. Y estas revistas también tienen un contenido impresionante, muy en diálogo con lo que va a ser la Bienal de Arte Latinoamericano que se realiza en Córdoba, un espacio donde también circularon grandes eh, autores de vanguardia, incluso a nivel internacional, como va a ser Soto, que también realiza una de las ediciones, y un poco mostrarles el panorama industrial que acompañaba esto. De pronto estamos haciendo un diálogo gráfico por la historia de empresas, pero estas empresas tienen la talla, la verdad, de grandes productoras metalmecánica, automotrices y demás, que sin duda hablan un montón de diferentes momentos de este país. Hablando de Córdoba y aprovechando los últimos minutos, que tal vez tengan un saludo mío un poco estruendoso cuando desaparezca, vemos estas piezas gráficas de otro cordobés, que es Cachoito de Lorenzi. Él va a estar a cargo del multimedio SRT de la Universidad de Córdoba, Nacional de Córdoba, y acá estamos viendo cómo esa idea del humor cordobés se transmite también a nivel visual. Creo que esto de el humor y la historieta muestra un poco cómo esta herencia gráfica, si se quiere, de las piezas de ICA, también se aplicaban a bienales de humor y también se aplicaban a empresas de otra singularidad, como por ejemplo Carpa Tortuga, donde estamos viendo esta calidad visual de colores, incluso de descripciones técnicas para comentarnos sobre el producto. Y acá, ya ampliando un poquito más el foco y hablando de una Argentina completa, nos pusimos a ver esta revista argentina, donde Coppola y Smoge realizaban las ediciones. Es muy interesante también ver este paneo, donde vemos, por ejemplo, justo lo que abrimos ahí, tiene que ver con el CIDI, que es el Centro de Investigación del Diseño Industrial, un organismo semejante a lo que es el sello del buen diseño en la actualidad, pero en los años 60/80, y donde se puede ver todo el desarrollo de la industria del diseño de muebles en Argentina. El sistema gráfico del CIDI es un diseño de Facorro, María Luisa, que es la pareja de Julio Colmenero y sin duda es una de las grandes autoras del diseño institucional argentino. Vamos a ver si podemos solucionar un poco el tema de la carga del celular y podemos empezar a conversar con ustedes. Acá aprovecho a saludarlos, vamos a ir solucionando esta parte técnica. No sé si quieren hacer algún tipo de preguntas, a ver si nos podemos conectar para hacer alguna transmisión compartida. Creo que igual ya estamos más o menos en horario. Y ahí pasamos a enchufarlo. Creo que nos salvamos. Bueno, ahí se puede ver un poco el espacio donde trabajamos. Esto es apenas una sección de la fundación. Es mucho más grande. Ahí preguntan si se puede visitar el archivo. Bueno, actualmente por el tema de pandemia estamos con visitas reducidas. Ahora vamos a lanzar un concurso, en realidad un sorteo, donde van a poder retirar un montón de piezas gráficas quienes participen y nos va a encantar que los miembros de la UDGDA tengan ese material. Ahí está Nina, no sé si Nina querés que conversemos. A ver a quién puedo encontrar acá de la institución. A ver solicitud. No es posible unirse. Bueno, creo que estamos en tiempo. No sé si quieren hacer algún tipo de pregunta acá en el chat. Y si no, con esto ya estaríamos despidiéndonos, agradeciendo infinitamente el espacio. Lamentamos el tema técnico de la conexión. Tal vez sea más una torpeza mía que un tema técnico, pero es como se han ido dando las situaciones. A ver acá, a ver solicitud.
Tun, tun, tun. Me alegro mucho, David. Hay un archivo digital, hay una página web con un montón de información que es www.fundacionida.org. También pueden ver las redes sociales que tienen otro tipo de información. Y ahí si navegan existe una plataforma donde se pueden conectar y empezar a ver parte de la documentación. El primer archivo que pusimos online es el de Guillermo González Ruiz, y a medida que vaya pasando el tiempo vamos a ir habilitando diferentes archivos para consulta académica. Bueno, ahí dice que se cuelga al entrar, no hay ningún problema. Yo aprovecho a mandarles un saludo muy grande. La verdad que ha sido un placer compartir con ustedes este paneo por las piezas de diseño. Imagínense que hemos visto, no sé, 40, 50 piezas de 700.000 piezas y documentos que tiene la Fundación. Así que nos gustaría muchísimo que nos acompañen, que empezar a transitar el camino de transformar esta fundación, este acervo patrimonial tan grande, en el futuro Museo Argentino del Diseño. Nos interesa un montón contar que el diseño tiene muchísimas aristas distintas, que se fue dando de manera muy potente en los diferentes territorios, que cada territorio tiene su singularidad. Ahí estaba también la Red Federal de Diseño Argentino, que me parece que es importantísimo que exista. Y los invitamos a que formen parte de la fundación, que nos escriban, que estén en contacto y bueno, y vayamos compartiendo un poco esta aventura que encima en tiempos de pandemia nos ponen mucho más a la carga por transformar el presente. Así que muchas gracias, los saludo. Acá tenemos a Bambi que también manda sus magias y nos vemos pronto. Bueno, chau y muchas gracias por el tiempo.